Capítulo 9. Un día andábamos con el Toki y toda la tribu, buscando algo nuevo para llevarle a la mamá para la comida, cuando de repente sentimos un crujido de hojas y un silbido. El Toki puso atención, y como no se oyó nada, seguimos caminando por la selva. Papelucho, ¿sabes algo de los indios? Ya lo creo, le contesté yo pensando en que yo soy indio todas las noches porque sueño en indio y soñar es igual que vivir. Si uno está despierto de 8 a 8 y duerme y sueña de 8 a las otras 8, vive tanto en sueño como el revés. Háblame de los quichuas, me dijo. Yo me quedé callado porque en realidad yo soy mapuche o araucano en sueños, pero a los quichuas no los conozco ni de vista. Papelucho. Presente, dije. Te he dicho que me hables de los quichuas, repitió. No puedo, señorita. ¿Por qué no puedes? Porque no me gusta pelar a nadie, dije por decir algo. No es necesario pelarlos. Eran indios del Perú como los araucanos son indios de Chile y aunque invadieron a Chile no por eso vas a hablar mal de ellos. Me cargan, dije, porque ahora me cargaban. Papelucho, los quichuas eran de gran cultura, dijo ella. Bonita su cultura, dije yo. Tú no sabes nada, Papelucho. ¿Cómo que no sé nada? Me acaloré un poco porque me había ido bien hasta ese momento. Háblame de su cultura, entonces. Pensé un ratito. ¿Qué podía decir? Más me valía hablar de su incultura. Los quichuas eran peruanos, ¿no? Y usted llama cultura que se metieran a Chile, la señorita Carmen no es muy patriota, creo. Los quichuas le enseñaron a los araucanos a trabajar en greda y otras artes. ¿Cómo sabe? Yo creo que fue al revés. Están descubriendo aquí cosas súper choras de antidiluvianas hechas por araucanos. La señorita Carmen se sonrió. Tal vez tengas razón, dijo. En realidad el padre Lepaige está desenterrando en el norte verdaderos tesoros de arte araucano para el museo. Ve cómo fueron los araucanos los que aprendieron solos a trabajar en greda. No es que yo sea un capo, pero tengo mis tincas. Eso no quita que los quichuas fueran de gran cultura, dijo la señorita Carmen. Es porfiada. Capítulo 10. Después de todo hace falta la radio para saber noticias. Nosotros los indios vivíamos tan felices matando pumas y pájaros. Las guerras entre indios eran como partidos de fútbol. A veces ganaban unos, a veces otros. Pero un día, vemos venir de repente, un ejército inmenso de españoles. Claro que no sabíamos que eran españoles, ni siquiera si eran hombres o marcianos. Venían montados a caballo y nosotros ni conocíamos los caballos, y además en vez de tener taparrabos, traían unas tremendas armaduras de acero que brillaban al sol. Hay que ser indio para darse cuenta, es como si ahora nos invadieran los marcianos. Nosotros los indios no conocemos el miedo, pero sentimos algo muy raro cuando los vimos acercarse y se nos pararon un poco los pelos al ver los cañones y lanzas refulgentes. No sabíamos qué eran ni a qué venían. Pero se veía que con esos cuerpos de acero no era fácil meterles flecha. Y nuestra carne desnuda se engranujaba un poco al verse tan pilucha. Por eso nos pusimos más atrevidos. Yo miré al Toki y vi que su cuerpo se ponía duro como un bronce. Toca guerra. Me dijo sin mover los labios y pareció agrandarse. Yo salí corriendo con la flecha ensangrentada y recorrí el valle como un relámpago. En un momento estaban todos alrededor del Toki y disparaban contra los invasores. Silbaban las flechas y las piedras y había una tremenda polvareda. Pero resultaba difícil botarlos del caballo porque las flechas daban bote en sus armaduras. Entonces le tiramos a los caballos y los vimos caer y revolcarse. Había muchos indios heridos y otros muertos, pero no nos acobardamos y seguimos peleando hasta que cayó la noche y los españoles se fueron. Cuando por fin nos sentamos al lado de la fogata en nuestra ruca, yo le pregunté al Toki. ¿Quién era el capitán chico y tuerto que los mandaba a todos? Es Diego de Almagro, me contestó. Viene desde el Perú. Busca nuestro oro. Ha viajado durante meses por la cordillera. Tenemos mucho oro nosotros. Pregunté. Mucho, contestó mirando el fuego, pero está muy guardado. El que quiera tenerlo habrá de transpirar para mover las capas de roca que lo esconden. A mí no se me olvida nunca esta frase del Toki, aunque la dijo hace tantos años.
porque esto pasó el año 1536 y yo me acuerdo de ese año porque es el mismo número que hay en la puerta de mi casa. Capítulo 11. Aunque los españoles se habían ido, nuestra tribu hizo guardia toda la noche. Estaban cansados después de la pelea y se habrían echado al suelo de buena gana a dormir. Pero eran bravos soldados y no querían despertar con otro asalto de los españoles. Por eso miraban a la luna, le cantaban y le bailaban cuando les daba frío. Al otro día, cuando estábamos tomando el desayuno, llegó un indio corriendo a decirle al Toquí que divisaba a 3 de los enemigos acercándose. Salimos el Toquí y yo, y detrás algunos indios. Otros corrieron a despertar a los dormidos. Tal vez venían de nuevo a matarnos. Yo apuntaba mi flecha y los demás sus ondas con grandes piedras picudas. Eran 3 españoles a caballo, armados hasta los dientes, vestidos de plata, con lanzas y esos caballos que parecían pegados a sus cuerpos. Nos daba espanto verlos. Los dejamos acercarse sin dispararles. El Toquí decía que contra 3 no era valiente pelear. Cuando estuvieron cerca, hicieron un saludo con su mano enguantada y uno de ellos se acercó al Toquí y le habló en araucano. Lo hablaba pésimo, pero se le entendía. Dijo: queremos parlamentar. Yo no sabía lo que era parlamentar, pero se me bajaron los pelos que se me habían parado en la cabeza. Me acerqué un poco, porque quería oler esos animales que me parecían tan lindos y lustrosos. Cuando el Toquí no miraba, toqué a uno de ellos y le tiritó el cuero. Olía bien. Estaba tan cerca, que reconocí al tuerto que mandaba el asalto el día antes, y pensé: este es don Diego de Almagro, el que viene desde el Perú, la tierra de los quichuas. El otro español le hablaba en araucano a mi padre. El Toquí le contestaba en idem y el español hablaba entonces en español, que nosotros no entendíamos. Don Diego decía algo en idem y el español volvía a hablar en araucano. Yo le pregunté a mi madre: ¿qué pasa? Están parlamentando, dijo ella. Ese señor es un intérprete, que es como un puente entre el Toquí y los españoles. Lo que ellos dicen en español, lo habla en araucano ese soldado y lo que dice el Toquí lo dice él en español. ¿Y eso es parlamentar? Le pregunté. Parlamentar es hablar en vez de pelear, me explicó ella. Ahora no habrá guerra porque los españoles quieren oro y el Toquí ya les ha dicho que no hay. Ellos no tienen ningún interés en matarnos. Seguí comiendo y oyendo. Entonces el Toquí los invitó a desayunarse y se sacaron sus cascos de acero y con harto apetito se comieron las frutas. Cuando se fueron, el papá dijo que se volvían al Perú. Después supe que el señor Diego de Almagro se había peleado con otro español en el Perú y este lo hizo matar. De todos modos, el señor Diego de Almagro, chico y tuerto y todo, fue el primer español que vino a Chile. Capítulo 12. Pero desde ese día, nosotros los indios ya no quedamos tan tranquilos y felices como antes. Siempre estábamos pensando que podía llegar otro ejército y atacar nuestro pecho desnudo. Por eso nos hicimos unas pecheras de cuero de llama, pero no las usábamos porque nos molestaban. No se podía correr y saltar como lo hacíamos con el puro taparrabos. Y tal como pensábamos, llegó un buen día el conquistador don Pedro de Valdivia. En ese tiempo un conquistador no era un pituco, era un guerrero. Este don Pedro de Valdivia es bastante conocido porque tiene una avenida en Santiago y también tiene micro. Ojalá todos los hombres famosos tuvieran su avenida y su micro, porque sería mucho más fácil aprender historia. Don Pedro de Valdivia venía desde España con su flamante armadura y con un pelotón de 150 soldados españoles bien armados. En el Perú había conquistado 1000 indios que traía él como su tropa. Y aunque allá era millonario, dejó todas sus riquezas por venir a conocer Chile. Quería hacer ciudades y correr aventuras. No le interesaba ser rico, sino conocer y hacer cosas choras y lindas. Nosotros los indios de Chile estábamos tan desparramados que don Pedro con su ejército ganaba fácilmente la pelea. Un buen día llegó a las orillas del río Mapocho y como hacía mucho calor, se sacó su armadura y se bañó. En ese tiempo el Mapocho era un río como todos los ríos de campo, sin orillas y con agüita clara. Al zambullirse don Pedro en el agua, oyó una voz que le decía: en este valle precioso nacerán hombres famosos. Don Pedro se rascó la cabeza y miró para todos lados, pero no vio a nadie cerca. Entonces zambulló de nuevo su cabeza en el agua y por segunda vez oyó la voz que decía:
En este valle precioso nacerán hombres famosos, y por tercera vez metió la cabeza al agua y oyó lo mismo. No se atrevió a contar lo que había oído, sino que muy pensativo, subió al cerrito de Huelen y se sentó en un peñasco a pensar, mientras se secaba al sol. Y mientras pensaba, un rayito de sol se le metió en un ojo y lo deslumbró. Y como él se restregó ese ojo, ese rayo se le metió al cerebro. Era una idea. Aquí debo hacer una ciudad, dijo la idea. Una gran ciudad. Desde ese día don Pedro empezó a trabajar y el 12 de febrero fundó abajito del cerro y a la orilla del Mapocho, la ciudad de Santiago. Y la llamó Santiago porque era un santo patrono de España, al cerrito Helen lo llamó Santa Lucía porque yo creo que tenía una polola que se llamaba así. Con su pelotón de soldados y los 1000 indios hizo hartas casitas de madera y dejó al medio una plaza, que es todavía la plaza de armas. Capítulo 13. Como todo le había salido tan fácil, decidió hacer más ciudades en todas las partes lindas de Chile y partió con su tropa. Los indios mirábamos estas casitas de madera y esta ciudad de Santiago con su gente nueva y que nos trataba con desprecio y nos sacaba mucha pica. Una noche, en la ruca del cacique Michimalongo estábamos conversando, cuando de repente el cacique, que era muy callado, hizo una gran carraspera y dijo: ¿por qué hemos de dejar a los españoles como dueños de nuestras tierras? ¿Por qué no las defendemos? Nos hemos dejado conquistar como unos cobardes. Somos una colonia de España y ya no somos libres. Echemos a los conquistadores. Dijeron los que estaban ahí, poniéndose de pie. Vamos a la pelea. Gritaban otros saltando de gusto. En un momento estaban todos listos con sus armas. Calladitos salieron de sus rucas y se encaminaron a la nueva ciudad que no estaba muy lejos. Los españoles dormían en sus llamantes casitas. Como una tempestad cayeron los indios sobre Santiago. Salieron de sus casas los santiaguinos y se refugiaron en la plaza. Una lluvia de flechas los perseguía. Se atrincheraron en medio y formaron barricadas en las calles con estacas y ramas. Desde allí disparaban contra nosotros. Para asustar a los indios, los santiaguinos degollaron a 7 caciques y tiraron sus cabezas por encima de las trincheras. Esto nos enfureció más todavía, y la batalla se volvió tremenda. Entonces los santiaguinos montaron a caballo y se lanzaron sobre los indios como un rodado de rocas. Arrollados por los caballos, tuvimos que arrancar. Pero antes de eso, le habíamos prendido fuego a las casas de madera y la ciudad ardía como una inmensa fogata. Capítulo 14. Cuando volvió Valdivia del Sur y se encontró con la ciudad quemada, la hizo construir de nuevo. Para que no pudieran quemarla hizo las casas con murallas de adobe, que es puro barro, y les puso techos de teja. Hay muchas de esas casitas, todavía en Santiago. Todo ha sido para mejor, dijo Valdivia. Ahora los indios no se atreverán a asaltarnos después de esta derrota. Y muy tranquilo y feliz partió de nuevo a fundar más ciudades. Nunca se imaginó lo que iba a pasar. Iba montado a caballo y su tropa también, porque como no había autos ni trenes, era el único modo de viajar. Nosotros todavía les teníamos miedo a los hombres a caballo. No podíamos convencernos de lo que eran. Nos parecían unas cuestiones invencibles. Pero un indio joven y valiente que se llamaba Lautaro, nos dijo: yo he sido caballerizo de Pedro de Valdivia. Eso quiere decir que cuidaba sus caballos. Sus caballos son animales muy nobles y no hay que tenerles miedo. Mueren más fácilmente que los pumas. Los españoles montan en sus caballos para correr en las batallas, pero también mueren. Igual que nosotros los indios. Si ustedes me siguen, podemos derrotar a Valdivia. Como un trueno salió un grito del pecho de los indios: Lautaro Toquí. Y con eso quedó elegido. Al día siguiente partió Lautaro seguido de nosotros. Era un gran guerrero y había pensado muy bien la manera de vencer a los españoles. Los atacaría por todos lados y tantas veces que los cansaría. Llegó Lautaro al fuerte de Tucapel donde estaba Valdivia. Había con él solo 50 soldados y unos cuantos indios conquistados. Se armó la pelea. Don Pedro peleó como un valiente, pero Lautaro y sus indios lo atacaron y atacaron hasta vencerlo. Mientras peleábamos le íbamos prendiendo fuego a las casas y al fuerte. Las llamas crecían, como lenguas gigantes, y daban un calor tremendo lanzando chispas y palos ardiendo. Y los españoles tuvieron que entregarse. Lautaro tomó preso a Valdivia.
Si me dejas en libertad, dijo don Pedro, me voy de tus tierras con mis soldados y te regalo 1000 ovejas. Pero Lautaro no quiso. Dicen algunos que como contestación a esto el indio Leocatán mató a Valdivia de un macanazo. Esa noche tuvimos una fiesta estupenda. En vez de fogata teníamos el fuerte y la ciudad entera ardiendo. Bailamos y saltamos y comimos asado a la fortaleza, que es mucho más rico que el asado al palo. Capítulo 15. Después de eso los indios le dijimos a Lautaro que asaltáramos más ciudades, todas las que edificaba Valdivia, para echar a los españoles de una vez. Lautaro se entusiasmó y partimos en los mismos caballos de los españoles. Nada de montura ni patillas. Montábamos en pelo y los caballos corrían mucho mejor con los araucanos en taparrabos que con los españoles armados y sus pesadas monturas. Era una avalancha terrible el ejército de Lautaro con sus flechas, sus caballos, sus macanas y sus teas encendidas. Por donde pasábamos quedaba el fuego ardiendo como inmensa hoguera y todos tenían que arrancar. Ahora era Lautaro el conquistador. Lo aclamamos y partimos como un chifle. Adelante Lautaro en su caballo blanco, con su pelo largo al viento y su lanza de madera con punta de hueso. Detrás de él 600 indios gritando a los caballos para darles ánimos. Era una polvareda espantosa la que dejaban atrás porque los caminos eran de pura tierra. Corrían a Santiago, pero ahí fue lo malo. Los españoles estaban preparados y nos esperaban con cañones y rifles. Lautaro creía que lo ayudarían los indios picunches, pero los muy cobardes se habían pasado a los españoles. Yo encuentro que es un gran insulto decirle a un gallo picunche. Yo no aguantaría si me lo dijeran a mí. Si los picunches hubieran ayudado a Lautaro, a lo mejor toda la historia de Chile habría sido distinta. Lautaro se fue a Peteroaya y se puso a descansar. Los españoles aprovecharon que Lautaro descansaba y de sorpresa se dejaron caer con sus cañones, rifles, etc. Nos vencieron. Al toquí Lautaro le cortaron la cabeza y para asustarnos la ensartaron en una picota. Nunca entendían los españoles que a los araucanos no nos da miedo morir.